Levítico capítulo 6. Los sacrificios por causa de fraudes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, lo peor que por negar haber encontrado un objeto perdido o por hacer un juramento falso cualquiera de esas cosas en que uno comete pecado, será culpable de este pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado, o cualquiera otra cosa para la que haya jurado falsamente. Tendrá que devolverlo todo a su dueño, más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Su sacrificio al Señor será un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y el cual deberá tomar del rebaño y llevárselo al sacerdote como sacrificio por la culpa. Entonces el sacerdote obtendrá del Señor el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que esa persona haya pecado, y el pecado se le perdonará. Instrucciones sobre los holocaustos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los holocaustos. El animal sacrificado deberá dejarse sobre las brasas del altar durante toda la noche para que el fuego lo queme. El sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa y calzoncillos de lino. Luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Después se cambiará la ropa y se llevará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de reconciliación. El fuego del altar debe estar encendido siempre, no debe apagarse nunca. Instrucciones sobre las ofrendas de cereales. Las siguientes instrucciones se refieren a las ofrendas de cereales. Los sacerdotes deben ofrecerlas ante el altar delante del Señor. Uno de ellos tomará un puñado de la harina ofrendada y de su aceite, junto con todo el incienso que va a la ofrenda, y los hará arder en el altar como ofrenda quemada de recordación de aroma agradable al Señor. Y la parte restante de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos sin levadura y en un lugar consagrado, en el patio de la tienda del encuentro. No deben cocerla con levadura. Se le ha dado a ellos como parte que les corresponde de mis ofrendas quemadas, y es una cosa santísima, como son los sacrificios por el pecado y por la culpa. Para siempre en el futuro, todos los varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponde de las ofrendas quemadas del Señor. Cualquier cosa que toque a estas ofrendas quedará consagrada. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: esta es la ofrenda que Aarón y sus descendientes deben presentar al Señor cuando sean consagrados como sacerdotes: 2 kilos de la mejor harina como ofrenda de cereales, presentando la mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer sin faltar un solo día. Deben preparar la ofrenda en un sartén, bien sea mezclada con aceite, y luego presentarla partida en pedazos como ofrenda de aroma agradable al Señor. Así debe prepararla el sacerdote principal descendiente de Aarón, que sea consagrado en su lugar. Le corresponde siempre al Señor y deberá ser quemada completamente. Todas las ofrendas de los sacerdotes habrán de ser quemadas completamente y nadie deberá comerlas. Instrucciones sobre los sacrificios por el pecado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca por el pecado deberá ser degollado ante el Señor en lugar donde se matan los animales que se van a quemar, pues es una cosa santísima. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado podrá comer de él,
pero deberá comerlo en un lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro. Cualquier cosa que toque la carne del animal quedará consagrada, y así la ropa queda salpicada de sangre deberá ser lavada en un lugar santo. La olla de barro en que sirvió la carne de la ofrenda deberá romperse, pero si se hirvió en un recipiente de bronce, bastará con refregarlo y enjuagarlo. Este sacrificio es una cosa santísima, solo podrán comer de él los sacerdotes, pero no podrá comer ningún animal ofrecido por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda del encuentro para el perdón de los pecados en el santuario. Ese sacrificio deberá ser quemado en el fuego. Levítico capítulo 6. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das, en donde me lleva mi atención a que el fuego que arde en el altar no debe apagarse jamás. Dice que el sacerdote tendría que echarle todas las mañanas leña al fuego, en la mañana y en la tarde, para que siempre esté encendido. Señor, que nosotros estemos delante de ti, siempre presentes. Que nuestro fuego, Señor, se avive cada día más, que nuestros corazones quieran buscarte más, que nuestros corazones quieran agradarte más, que nuestras actitudes, actividades, nuestros trabajos, nuestros talentos, Señor, te agraden todo a ti, Señor. Que el que está trabajando sirva a su jefe como si fuera Dios mismo. Que el que está estudiando estudie como para presentarle la evaluación a Dios. Que el que sea jefe pueda presentarse delante de Dios sin haber sido injusto con sus colaboradores o con sus trabajadores. Que todos podamos ser justos delante de Dios, que podamos presentarnos con ese fuego agradable, porque dice que no se apague ni de noche ni de día. Significa que nos debemos presentar 2 veces delante de la presencia de Dios, en la mañana y en la noche. En la mañana para entregarle el día a Dios, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros trabajos, nuestro estudio. Podamos presentarle todo lo que necesitamos en ese día para que nos acompañe donde quiera que tengamos que ir. Y en la noche para darle gracias por todo lo sucedido. Que tengamos un corazón lleno de fuego para con Dios, para que arda delante de Dios y que Dios no se olvide de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hago esta oración. Amén y amén.